Los seguidores virtuales están ahí pendientes ya de la retransmisión. Bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Estamos ya en la segunda sesión de estas 14ª Jornadas del Medio Natural sobre Ceuta y su entorno. Y hoy vamos a tener pues otras dos ponencias espectaculares. Vamos a, por lo menos, a intentar dar espectáculo. Bueno, la segunda ya tendremos ocasión de presentarla más detalladamente. Gran fauna, fotografías y algún vídeo, me imagino, espectacular. Pero nuestra compañera nos va a mostrar los secretos de esa fauna. Si la otra es gran fauna, esta sería la micro o nanofauna. Bueno, grandes secretos que se esconden por ahí. Pero que indudablemente también ofrecen su espectáculo, un espectáculo silencioso y oculto, pero que Macarena se encargará de mostrarnos y ver las consecuencias. Volveremos a hablar de las invasiones biológicas, de las especies exóticas, que es que es un problema que ya hoy en día no se puede eludir. Y bueno, tengo el placer de tener a doña Macarena Ros Clemente. Lo he dicho de memoria, no me he equivocado. Doctora en biología por la Universidad de Sevilla. Forma parte o está continuando la línea de ese laboratorio de biología marina de la Universidad de Sevilla con tanta implantación y raigambre en nuestra ciudad. Y bueno, ha venido numerosas veces, ha realizado investigaciones y estudios en nuestro propio litoral. Y hoy, al menos una buena parte de los resultados que va a exponer son resultados de un proyecto que estuvo promovido o en parte financiado por el Instituto de Estudios Ceutíes. Macarena es una investigadora de primer nivel, son numerosos sus proyectos en el ámbito internacional, publicaciones de gran relevancia, y hoy, bueno, pues esperemos que podamos disfrutar de su charla y animaros también a la participación. Antes de darle paso, recuerdo, por favor, que los móviles, si los podéis silenciar y demás, pues nos evitaremos luego algún sobresalto o alguna pequeña vergüenza, ¿no? Así que, sin más, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí, y cuando tú quieras. Pues muchas gracias a vosotros. Me voy a poner ahí. ¿Me oís bien? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ante todo, agradecer al Instituto de Estudios Ceutíes esta oportunidad. Para mí es un gran placer estar aquí, es un orgullo haber podido disfrutar de unas ayudas a la investigación que nos han permitido, no solo a mí, sino a otros investigadores que pudieron trabajar conmigo gracias a estas ayudas, pues disfrutar del entorno de Ceuta y también aprender muchas cosillas de unos organismos quizá no tan llamativos, pues como ese alga que nos contaba José Carlos ayer, con unos impactos tremendos, pero que también nos han enseñado muchas cosas sobre la dinámica de invasión, y es lo que a mí me gustaría transmitiros. Voy a hacer primero un pequeño recorrido sobre la historia de las invasiones, muy breve. Después me gustaría comentaros qué nos han enseñado, ¿no?, esos pequeños organismos que pasan en la mayor parte de las ocasiones desapercibidos, lo cual a nosotros nos beneficia porque nos aporta un nicho para estudiar y para investigar cosas que nadie en principio pues le han interesado en un principio, y bueno, también tienen su chicha, ¿no?, por así decirlo. Bueno, las invasiones comenzaron, el estudio de las invasiones comenzó hace bastantes años ya, con un libro clave que fue de Charles Elton, en 1958. Este hombre ya alertó de la problemática que tenían las invasiones, pero prácticamente la comunidad científica prácticamente no le echó cuenta. Él insistió, pero realmente el estudio de las invasiones ha empezado hace relativamente poco. Y sin embargo no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que lleva produciéndose muchísimos años. De hecho, en el medio marino, pues imaginaros, desde que Colón comenzó con su conquista de América y desde que los barcos comenzaron a navegar, pues llevamos transportando especies muchísimos años. Eso es un problema para la gente que nos dedicamos a las invasiones en el medio marino,
porque en muchas ocasiones se han descrito especies en lugares que quizás no sean los lugares de origen. Lo que pasa es que se transportaron antes de que los investigadores comenzaran a describirlas. Y eso es un gran problema, lo cual, añadido a otras cuestiones, me gustaría transmitiros con eso la complejidad que tiene el estudio de las invasiones en el medio marino, especialmente para algunas especies. Y bueno, como nos comentaba ayer en su charla José Carlos, nos comentaba lo de la pérdida Pómez, de los volcanes en Hawái que transportaban las especies, pues, y también nos comentaba que el tsunami de Japón había producido también un transporte de especies. Esto me gustaría simplemente recalcarlo porque hay gente que quizá interpreta que las invasiones biológicas son exclusivamente inducidas por el hombre, ¿no? De hecho, el término especie introducida o especie exótica se suele definir como una especie introducida por el hombre fuera de su rango de distribución natural. Es decir, ya en ese término va asociado al ser humano. Sin embargo, es cierto que también se pueden producir de forma natural, no como vemos aquí. Esto es un pantalán que se transportó completamente desde Japón hasta la costa de Oregón. Aquí tenemos a Jim Carton, uno de los padres de la biología de las invasiones en el medio marino y uno de mis mentores también, y descubrieron numerosas especies. Y si os lo traigo de nuevo simplemente es porque me gustaría recalcar que es cierto que también existen fenómenos naturales. Sin embargo, la biología de las invasiones no podríamos entenderla si no es de la mano del hombre, porque si os fijáis aquí, es cierto que es un fenómeno natural, pero aquí lo que estamos viendo es un pantalán, una estructura artificial, una estructura antropogénica que se ha transportado y que la ventaja que tiene en comparación con, por ejemplo, imaginemos un tronco de un árbol o cualquier otro sustrato natural, es que permanece en el ambiente muchísimo tiempo. Entonces, aunque haya fenómenos naturales, de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, la mano del hombre está presente y es lo que hace que su magnitud aumente. De modo que a lo mejor, si no tuviéramos una costa tan antropizada y sucede, por ejemplo, un tsunami, o un tsunami se produce su núcleo en un área poco urbanizada, quizá el impacto que tenga en relación a la dispersión de especies sea menor. Pero cuando tú unes diferentes problemáticas, como la destrucción de la costa, el incremento de la urbanización, el cambio climático, todo eso actúa de forma sinérgica, se ayudan unos procesos con otros y es lo que hace que al final hoy día las invasiones biológicas sean un fenómeno difícil de controlar y muy asociado al ser humano. Entonces, esto era, aunque no se vea muy bien porque se han movido un poco las palabras, simplemente era para recalcaros que muchas veces cuando nos hablan de cambio climático, el cambio climático es importante. Es un fenómeno que, al igual que pasa con las exóticas, con las especies exóticas, pues una parte va de la mano del hombre y otra parte también es un fenómeno natural. Nosotros hemos sufrido ciclos de temperatura a lo largo de los tiempos, pero lo que está sucediendo ahora es que el ser humano, a través de diferentes problemas, como por ejemplo se une el aumento de la temperatura, se une a la destrucción del hábitat, se une a la contaminación por metales, contaminación por plásticos, la sobreexplotación de los recursos y la destrucción del hábitat, pues todo ello se une y hace que al final estemos ante lo que consideramos como el cambio global, que a mí me gusta quizá más que el cambio climático. Y la especie introducida es uno de estos problemas de este cambio global, ¿no? Si quizá no tuviéramos una costa tan urbanizada, no tendríamos quizá tantos vectores de introducción. Si el cambio climático no estuviera tan acelerado, quizá especies tropicales no se asentarían con tanta facilidad en zonas ahora templadas, pero que están ya cada vez más tropicalizadas. Y simplemente era para mostraros la sinergia, ¿no?, de unos procesos con otros y por qué ahora las invasiones biológicas son un fenómeno tan importante. Y bueno, respecto a los problemas que nos encontramos en el medio marino, pues como os comentaba, una terminología confusa. Muchas veces hablamos de especies introducidas de la mano del hombre, bueno, y las que se han transportado de forma natural. Todavía tenemos que crecer en ese aspecto. La caracterización del impacto también es complicada. No todos los impactos son negativos. Es cierto que, por ejemplo, ayer comentábamos con el alga, José Carlos comentaba muchísimos impactos, la mayoría negativos, por supuesto. Pero es cierto
quizá, por ejemplo, según el prisma con el que uno mira un fenómeno, pues también podemos encontrar impactos positivos. Y eso hace que sea complicado muchas veces. Imaginaros una especie exótica que crece muchísimo, imaginaros un alga que crea un hábitat nuevo, a lo mejor en un lugar, en una piedra, donde nadie se asentaba. Llega una piedra, llega el alga, pues es posible probablemente que muchos pequeños organismos que viven asociados a algas encuentren en este alga un hábitat. Para esos organismos, probablemente la llegada de ese alga pueda ser positiva. Pero es cierto que si aumentamos el zoom, probablemente a nivel global nos dé un impacto negativo. Pero simplemente quería transmitiros la complejidad, ¿no?, que tiene también este aspecto. El rango nativo, como os comentaba, es muy difícil muchas veces saber de dónde viene una especie. Tenemos que inventarnos términos que quizás sean a veces complejos de determinar, como criptogénico, criptoconfuso, génico origen, un origen confuso. A veces metemos en un cajón desastre multitud de especies que nos hemos encontrado aquí, pero vas a la bibliografía y no sabes de dónde son. Y tú dices, claro, es que no puedo decir si son, por ejemplo, introducidas en Ceuta o no, no tengo ni idea. Y la mayor parte de las especies se meten en este cajón. Y con eso lo que me gustaría también transmitiros es que probablemente estamos ante un fenómeno infraestimado. Probablemente el fenómeno sea mucho mayor, estemos rodeados de especies probablemente exóticas en su origen en muchas ocasiones, pero lo desconocemos. Y por otra parte, si tenemos aquí ecólogos terrestres, nosotros, los que trabajamos en el medio marino, nos nutrimos de sus investigadores. Ellos son los pioneros, son realmente los que arrancaron la biología de las invasiones, y el problema que tenemos en el medio marino es que hemos venido mucho más tarde y arrastramos términos que para ellos son útiles, pero para nosotros no. Por ejemplo, si tenemos una planta, los que estudiáis vegetales, una planta cuando se propaga, una especie exótica que se propaga, es una plaga de especies introducidas. En el medio marino y el medio acuático en general no hay frontera. Entonces, una especie puede propagarse, pero no tiene por qué constituir una plaga o generar un impacto. Entonces, claro, lo que sirve para caracterizar un impacto en un medio, como por ejemplo el terrestre, en el medio marino es mucho más confuso, mucho más confuso. Y bueno, ya terminando la introducción, simplemente contaros la dinámica de invasión y me gustaría contaros la dinámica de invasión para tratar de explicaros por qué estos bichitos, estos pequeños organismos en los que yo me he centrado y mis compañeros son útiles en la gestión de las exóticas, de las especies exóticas. Las especies llegan, se introducen, después algunas se establecen, un pequeño porcentaje, la mayoría fracasa en la introducción. Un pequeño porcentaje se establece con éxito y todavía un porcentaje pequeño mayor, un porcentaje todavía más pequeño consigue propagarse. Este es el ciclo básico, pero después podemos encontrar un ciclo más complejo donde puede haber a veces periodos de latencia, periodos donde tenemos oportunidad de detectar una especie antes de que se propague, y después ya tenemos momentos como por ejemplo pasaba con el alga parda, con Rubulopteris okamurae, donde ya prolifera, genera un impacto y ahora ya sí, mira, ahí está, vamos a gestionarla. ¿Cuál es el problema? Que la gestión en etapas tardías es muy ineficiente, muy ineficiente, muy costosa. De hecho, normalmente en el gran porcentaje de las ocasiones es el medio natural el que acaba de alguna manera resolviendo el problema. Lo que ocurre es que esto pasa con el tiempo y no siempre llegamos al mismo estado inicial. Es decir, el ecosistema está en un punto, te llega una especie exótica, con el tiempo y con los años quizá el problema disminuya, pero es difícil que tengamos ese ecosistema como estaba en ese momento antes de que llegase la especie invasora. Entonces al final acabamos teniendo ecosistemas diferentes, alterados. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que quizá, para daros un halo de esperanza, existe una fase en la que es muy interesante la gestión. La fase está al principio, en la fase de introducción. Si conseguimos detectar de forma temprana las especies exóticas, controlando fundamentalmente los vectores de introducción, quizá podamos disminuir la problemática que tenemos con las invasiones.
pero una vez ya entrado, difícilmente lo vamos a tener. Y además el dinero que tengamos que invertir va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay dos cuestiones que podemos hacer. En primer lugar, ya que es tan difícil caracterizar el impacto, cuando te llega una especie, la acabas de detectar, muchas veces te dicen, bueno, pero ¿qué impacto tiene? ¿No? Te preguntan, ¿qué estás estudiando? Pues yo estudio unos pequeños crustáceos, pero ¿eso qué impacto tiene? Pues mira, es que acaban de llegar. Es que todavía no lo conozco. Es que ni siquiera se conoce bien su ecología en sus zonas de origen. No lo sé. Bueno, pues ya está. Pues no pasa nada. No, vamos a seguir el principio de precaución, que es un principio además que se sigue en muchas cuestiones de gestión de ecosistemas, y vamos a poner que esta especie es un presunto culpable y que el tiempo demuestra lo contrario, pero yo en principio voy a asumir que es posible que genere un impacto. Entonces, lo ideal es que nos olvidemos muchas veces de decir, ¿es una especie exótica invasora o es simplemente una especie exótica? Pues mira, es una especie exótica que es necesario gestionar, porque no sabemos cómo puede evolucionar con el tiempo. Y quizá hoy no está generando un impacto, pero quizá mañana sí. Hay especies que llegan continuamente y en un momento dado pueden ser especies completamente inocuas, cambian las condiciones del medio y de repente se vuelven una plaga explosiva. O peor aún, de repente llegan y traen un virus, traen un patógeno que empieza a contaminar toda la fauna. De manera que es clave considerar que las especies introducidas, tengan impacto o no, pueden ser potencialmente dañinas. Eso va a acelerar las medidas de gestión. No podemos gestionar solo cuando han generado un impacto. Y por otra parte, como os comentaba, el tema de los vectores de introducción. Los vectores de introducción son clave porque es atacar el problema de raíz. Entonces ya nos comentó José Carlos cuáles eran los principales vectores de introducción. Permitidme que lo ponga simplemente aquí para recordároslo. El agua de lastre es uno de los principales vectores de introducción, pero también tenemos esos bichitos que se pegan, esos organismos que se pegan a los cascos de los barcos, que ahí están, nadie les echa cuenta, pero ahí viajan también. Y por supuesto las estructuras asociadas al transporte marítimo, ¿no? Desde los puertos deportivos y comerciales hasta los canales también interoceánicos. Es cierto que después hay otros vectores, pero estos otros vectores son importantes, liberaciones intencionadas, en muchas ocasiones, porque hay especies exóticas que son rentables, pero se desmadran, créanme que se desmadran. O sea que no siempre es una buena gestión rentabilizar estas especies. La acuicultura, la acuariofilia, los cebos de pesca, los plásticos, etcétera, etcétera. Pero los principales vectores es el tráfico marítimo. ¿Qué es lo que ocurre con el agua de lastre y por qué yo he llamado los pequeños polizontes, las invasiones silenciosas? Porque en el medio marino, como os he dicho, las invasiones biológicas comienzan a estudiarse mucho más tarde que en el medio terrestre. Aquí no llamaban la atención. Pero ¿qué es lo que pasó? En Perú, en 1991, se detecta el virus del cólera en un tanque, en un agua de lastre de un barco. Poco tiempo después se encuentra en 3 puertos separados geográficamente. En esos 3 puertos, en las poblaciones asociadas a esos 3 puertos, comienzan los brotes del cólera. Y la gente comienza a pensar, quizá el agua de lastre es más importante de lo que nosotros pensábamos, o la gente comienza a sospechar, ¿qué es lo que pasa aquí? De repente, en el Golfo de México, un año más tarde, en Estados Unidos, aparecen 5 buques y como ya desde Perú se estaba diciendo, cuidado que quizá haya entrado por el agua de lastre. Se había detectado en el agua de lastre, pero no se pensaba que pudiera ser el vector de introducción. Estaban ahí, pero se tenía duda. Dicen, oye, echarle un ojo al agua de lastre, ese agua que utilizan los barcos para equilibrarse, porque puede que ahí esté el cólera. Y efectivamente, estaba en 5 buques. Ahí se controla la población, ahí se controla el vector. Sin embargo, en Latinoamérica no se habían tomado esas medidas porque se desconocía y pocos años más tarde ya había provocado 10.000 muertes. Y aquí el agua de lastre comienza a gestionarse y ese vector de introducción comienza a perder fuelle porque está gestionado. Pero la mayoría de las especies tienen múltiples vectores de introducción. Entonces, claro, quedaban los puertos deportivos y esos organismos que crecen pegados a los barcos.
Y esos organismos que crecen pegados a los barcos, o fouling, no está gestionado, es un vector carente de regulación. Y la mayoría de las especies son multivécticas, tienen múltiples vectores de introducción. Entonces, no sirve de nada gestionar un vector si hay otros que no está gestionando. Y en eso se basan nuestras investigaciones. Nosotros nos hemos centrado en puertos deportivos. Nos hemos centrado en puertos deportivos porque tienen una mayor superficie de colonización que los puertos, por ejemplo, comerciales. Los barcos permanecen amarrados más tiempo y, además, los barcos en los puertos deportivos normalmente viajan a lugares bien conservados, a pequeños. Tú no te vas a ir a un sitio que sea feo, ya que tienes un barquito, pues te vas a una cala bien conservada y dices, ay, yo me voy a ir a un sitio donde la gente no llega. No llega la gente y por eso están más conservados. Por eso hay que tener cuidado, porque las embarcaciones de recreo, sin saberlo, pueden propagar estas especies a hábitats vulnerables cargados de biodiversidad nativa. Entonces, los puertos deportivos son hábitats que frecuentemente han pasado desapercibidos, pero son clave y son muy, muy útiles en la detección temprana, tremendamente útiles. Dentro de los puertos deportivos, lo que más se ha estudiado son los organismos sésiles, organismos que están fijos, grandes, que se pegan a las estructuras sumergidas. Pero lo que poca gente ha prestado atención es esos pequeños organismos que viven asociados a los organismos sésiles. Esta gente son una barbaridad de bichitos de diferente tipo, crustáceos, moluscos, poliquetos. En su mayoría son crustáceos. Y de hecho, dentro de los crustáceos, en su mayoría son un tipo de crustáceos que se llaman peracáridos. Y nosotros nos hemos centrado concretamente en el estudio de un tipo de crustáceo, los caprélidos, que tienen una morfología muy peculiar y que nos han enseñado mucho sobre la dinámica de invasión, y que hasta ahora poca gente había estudiado, entre otras cosas, no porque no quisieran, sino porque su pequeño tamaño hace que pasen desapercibidos, su taxonomía es compleja, aparecen pero nadie sabe lo que es, y a veces también es difícil capturarlos, y es difícil capturarlos de forma cuantitativa. Y es interesante que sea de forma cuantitativa para que los estudios sean comparativos de unos sitios a otros. Esto es importante. Y bueno, simplemente por si alguno no los conoce, pues estos bichillos, estos organismos, yo los llamo bichillos cariñosamente, pero son pequeños crustáceos de pocos centímetros, incluso algunos de algunos milímetros. El macho y la hembra son muy diferentes, presentan dimorfismo sexual, se camuflan muy bien, porque a veces se mimetizan con los colores de los sustratos, y además presentan desarrollo directo. Y esto quiere decir que de la hembra, del marsupio donde están todos los huevos, salen directamente juveniles. De manera que la mayor parte de estas especies, cuando tú te las encuentras en diferentes lugares del mundo, en una distribución que no es continua, tú dices, ¿aquí qué está pasando? Si este bicho se está reproduciendo de forma directa, ¿cómo se transporta a tan largas distancias? Pues a través de vectores humanos, ¿no? Como son los barcos fundamentalmente. Por eso son muy útiles para alertarnos de los vectores de introducción. Entonces simplemente voy a ir muy rápido para explicaros lo que los caprélidos nos han enseñado de la dinámica de invasión. Voy a ir un poco rápido para llegar pronto a lo que hemos encontrado en Ceuta. Entonces, permitidme que vaya simplemente a deciros lo esencial. Estos pequeños organismos nos han enseñado que los puertos deportivos son clave en la introducción y propagación de especies exóticas. Lo llevamos alertando varios años. Quizá si hubiéramos conseguido transmitirlo de una manera más eficiente, quizá hubiera habido algunos organismos que no se habrían propagado tan rápido, como quizá, por ejemplo, Rubulopteris okamurae, que también se sabe que los puertos deportivos, las embarcaciones de recreo son un vector de propagación. Quizás se introdujeron a través de ostras, pero los que propagan son esas pequeñas embarcaciones. Y al final es la propagación lo que genera el impacto. Entonces, bueno, pues voy a ir un poco rápido, pero simplemente para deciros que muestreamos numerosos puertos deportivos. Todas las especies que encontramos en puertos deportivos eran o bien exóticas, como Caprela scaura para Caprela pusilla, que después la presentaré, o bien criptogénicas, es decir, especies que no son frecuentes en el ambiente natural, pero que no sabemos de dónde son. Y como decía, la mayor parte pues quizás sean introducidas también aquí. Pero no había especies de las características de ambiente natural. Estas especies, pues mira, esta es Caprela scaura, que era la exótica, se asocia fundamentalmente a un briozoo, una especie que parece un alga, pero realmente es un organismo, un invertebrado, un animal. Y después tenemos para Caprela pusilla, que se asocia a hidrozoos. Y como os decía, pues las especies naturales
las especies que te encuentras en zonas normalmente hábitats naturales, no te las encuentras en puertos. En puertos solo nos encontramos especies exóticas o estas llamadas criptogénicas, lo cual nos decía que los puertos realmente son vectores de introducción y propagación. Y como todavía no están en el ambiente natural, son lugares muy interesantes para comenzar la gestión. También nos han enseñado muchas otras cosas, como por ejemplo que estos pequeños organismos interaccionan mucho con los organismos sobre los que viven y unas especies ayudan a otras a establecerse. Entonces, por ejemplo, este hidrozoo es un hidrozoo que viene también de su hábitat nativo y esa coevolución entre esta especie y ese hidrozoo grande ha permitido que las especies exóticas pues se establezcan con facilidad, unas se ayudan a otras. Y bueno, pues esta especie es Paracaprella pusilla, que la encontramos en el Mediterráneo y también en el Estrecho de Gibraltar por primera vez, no se había detectado antes. Y como aspecto interesante, pues permitirme que ponga un vídeo rápido, pues simplemente deciros que presentan unas, no sé si aquí se me escucha, unas relaciones de coevolución muy interesantes, donde el caprélido coge pequeñas presas del hidrozoo y se alimenta de este, pero al mismo tiempo, voy a darle un poquito para adelante, al mismo tiempo, por otra parte, lo protege a ese hidrozoo de depredadores potenciales, como este nudibranquio, pues hace que los nudibranquios se retiren de la zona donde hay muchos caprélidos. Esto un poco nos lleva a entender que son relaciones muy complejas. Hay muchos factores que entran en juego en el hecho de que las especies exóticas se establezcan. También nos han enseñado, pues, incluso cómo el Canal de Panamá transportaba especies exóticas. Encontramos esta especie exótica a ambos lados del Canal de Panamá. Y los caprellos son exclusivamente marinos. El Canal de Panamá es de agua dulce. Cuando vimos si sobrevivían a salinidades muy bajas, vimos que no. Entonces, al final, lo que determinamos es que el Canal de Panamá también estaba... Esto es simplemente experimento de sanidad. Permitirme que vaya un poco rápido para no extenderme en exceso y llegar a la parte de Ceuta. Pero simplemente deciros que también estos pequeños organismos nos enseñaron cómo el Canal de Panamá también transporta especies de un lado a otro a través de del agua de lastre, fundamentalmente. En el rango nativo lo que vimos, esto lo quise poner debido a una pregunta que se formuló ayer respecto a cómo influía el rango nativo de las especies, qué nos podía aportar de información. Pues simplemente deciros, que voy a ir un poquito rápido, que en el ambiente nativo lo que se observó es que las especies exóticas estaban fundamentalmente en los ambientes artificiales, en puertos deportivos también, pero también estaban en hábitats naturales con poco oleaje. Sin embargo, los hábitats naturales que tenían mucho oleaje, estas especies que aquí son exóticas y allí son nativas, no sobreviven bien. Lo cual nos dio pista, ese estudio en el hábitat nativo, que las especies aquí pueden propagarse acá las que estén bien protegidas del oleaje, pero quizás no debemos preocuparnos tanto cuando hay ambientes muy batidos, en el caso de estas especies de los caprélidos exóticos. Y bueno, simplemente deciros que hay una especie que encontramos aquí en Ceuta que era más abundante en su hábitat introducido que en el hábitat nativo, lo cual nos estaba dando pistas de que era una especie potencialmente bastante dañina. Y bueno, pues esta especie, como digo, la encontramos en Ceuta. Se introdujo por primera vez en Nápoles, en la laguna de Venecia, que es un foco de introducción de especies, y en poquísimos años comenzó a propagarse rápidamente y lo que observamos fue que estaba desplazando a una especie nativa de aquí, Caprella equilibra. De hecho, nosotros fuimos, antes de solicitar el proyecto aquí al Instituto de Estudios Ceutíes, fuimos para observar qué había, ¿no? Y ver si había posibilidades de solicitar un proyecto. Y no encontrábamos la especie exótica, veíamos solo Caprella equilibra, que es nativa. Fuimos al año siguiente y había desaparecido completamente la nativa y estaba lleno de Caprella escaura. Entonces dijimos, Ceuta es clave, vamos a solicitar un proyecto para estudiar las especies exóticas del litoral de Ceuta, utilizando el puerto deportivo de Ceuta como foco como lugar estratégico para detectar esas especies que acaban de llegar.
Entonces, veis, simplemente esto es para explicaros que esta especie acabó, bueno, es una especie bastante agresiva, voy a darle hacia adelante a los vídeos, pero acabó desplazando a la nativa, esta que es Capreola equilibra, hacia el norte de España, probablemente porque la salinidad y la temperatura en el norte de España es más baja y eso hace que la exótica todavía ahí no sea bastante potente. Entonces, por ahora está ahí refugiada la nativa, no sabemos qué puede pasar. Entonces, vamos ya a Ceuta, que era donde yo quería llegar. Y entonces, simplemente es para poneros este esquema de las rutas de invasión, y estas son todas las rutas de invasión, y en color se muestra el potencial invasor. No, estas son las rutas, y en amarillo es cuando hay una mayor probabilidad de que se produzcan introducciones. Y si os fijáis, el estrecho de Gibraltar es un punto clave. Sin embargo, aunque no lo creáis, es poco estudiado en relación a las invasiones. La mayor parte de las invasiones se considera que entraron en el canal de Suez, pero es porque se ha estudiado mucho más en esta región. Además, el canal de Suez se abrió más tarde. El estrecho de Gibraltar pues se abrió mucho antes, tuvo una crisis donde se cerró, después se abrió, y probablemente muchas especies que se considera que han entrado por el canal de Suez, nuestra hipótesis es que muchas entraron por el estrecho de Gibraltar. Lo que pasa es que se estudiaron más tarde. Por lo tanto, es una vía poco estudiada, sorprendentemente, y Ceuta es clave en este sentido. Entonces, gracias al Instituto de Estudios Ceutíes pudimos estudiar los crustáceos asociados al puerto deportivo, porque el puerto deportivo consideramos que era un lugar, tal y como he intentado transmitiros, de detección temprana. Y pensamos que los crustáceos, que eran los organismos, los epibiontes más abundantes, esos organismos poco estudiados, pero de los más abundantes que hay en los puertos, podían ayudarnos a entender si Ceuta era un lugar realmente de introducción de especies. Y este es el puerto de Ceuta. Es un puerto único, extremadamente interesante por ese canal que está abierto, que permite la renovación de agua. Y eso hace que en el puerto deportivo coexistan especies muy afín a hábitats artificiales con especies más afín a hábitats naturales que entran por el canal. Entonces, muy interesante a nivel ecológico, extremadamente interesante. Entonces, nosotros decidimos abordar el estudio con una serie de objetivos, ¿no? Porque en el caso de los caprélidos y de otros pequeños polizones, hay aspectos que impiden su estudio a nivel global, como la ausencia de una metodología estandarizada y una taxonomía compleja. Eso trae como consecuencia una infraestimación del número de especies exóticas y una dificultad para implementar estrategias de gestión europea. Entonces dijimos, vale, vamos a solicitar un proyecto con una serie de objetivos. En primer lugar, aportar herramientas de detección temprana. Para aportar herramientas de detección temprana vamos a establecer una metodología estandarizada y vamos a tratar de aportar claves ilustradas sencillas que permitan a la gente que no está familiarizada con estos organismos decir, sí, tú eres exótico, así que te contabilizo como especie exótica y te detecto, ¿no? Y es una alerta. Detectar también, por otra parte, nuevas especies introducidas para el litoral ceutí y utilizar una metodología para estudiar tanto aspectos ecológicos como analizar el nivel de biocontaminación del puerto de Ceuta. Ahora os explicaré después qué es el nivel de contaminación. Entonces, por un lado, explicaros el primer objetivo, la metodología estandarizada. Esta es la metodología tradicional, donde uno coge todos los organismos que hay en una cuadrícula, todos esos organismos sésiles, y después va separando todos los organismos que hay adheridos, todos los pequeños organismos asociados. Pero aquí tú dependes de si has limpiado el pantanal, qué pintura has utilizado en el pantanal, qué tipo de organismos sésiles se han pegado a esa cuadrícula y están condicionando, todo eso está condicionando los pequeños organismos que viven asociados y hace que no sean comparativos unos lugares con otros. ¿Veis? Aquí esta es la metodología tradicional donde tú coges el sustrato y vas separando los caprélidos, estas caprelas caura, y este es el puerto, estábamos por ahí en el puerto de Ceuta.
Entonces decidimos utilizar una metodología estandarizada similar a la que se utiliza para los organismos sésiles, esos organismos grandes que se estudian. En los organismos sésiles se utilizan placas que se cuelgan a 1 metro, placas de PVC, y se espera a ver que colonicen. En nuestro caso esas placas no nos sirven porque no generan microhábitats. Nosotros necesitamos que tenga una estructura tridimensional más compleja para que los organismos pequeños se peguen. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a utilizar esponjas de baño, que aunque os pueda parecer un poco estrambótico, realmente tú necesitas metodologías baratas, que la gente pueda comprar con facilidad, que sean fáciles de colocar y que no requieren grandes subvenciones para que gente que está trabajando en otros países puedan utilizarlas. Si además pesan poco y tú puedes enviar kits a trabajadores a grupos de investigación de otros países, pues mejor, ¿no? Entonces, aunque suene extraño, realmente está siendo muy exitosa y la probamos por primera vez en Ceuta. Y ahí lo que probamos es que la metodología tradicional, además de no ser estandarizada, solo nos permitió recoger 24 especies de estos crustáceos pequeñitos, mientras que la metodología estandarizada nos permitió encontrar 31 especies. De esas 31 especies, 5 fueron exóticas y fueron nuevas para el litoral de Ceuta. No se habían descrito antes en Ceuta. Y 4 concretamente son nuevas para todo lo que es la costa norteafricana. Entonces decidimos elaborar una serie de claves. Ya estoy terminando, simplemente es para explicaros las fichas. Nuestra idea sería publicarlas con el Instituto de Estudios de Ceutíes, para que se puedan repartir a los trabajadores de los puertos, también a los dueños de embarcaciones, y puedan conocer un poco más lo que vive por ahí debajo. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, esa especie que era exótica, que estaba desplazando a las especies nativas, sus características, su distribución, cómo identificarla. Tenemos varias. Aquí tenemos otro amárido, otra especie más, un isópodo muy, muy interesante. Si alguno tiene mucho interés, esta especie es muy, muy interesante porque su biología es muy peculiar. Tenemos, rápidamente, simplemente permitirme el lujo que os lo cuente, pero tenemos hembras y tenemos 3 tipos de macho. Un macho alfa, que es este que está aquí, y después tenemos machos que imitan a las hembras, y entonces son protegidos por un único macho alfa, este grande, que los cuida como harén creyendo que son hembras, y eso hace que tengamos muchísimas. En Ceuta está lleno de este isópodo para hacer Cerceia esculta, y es por eso, porque tenemos un macho alfa que protege un harén de lo que él cree que son hembras, pero también hay machos ahí, y es una especie muy, muy peculiar. Son bichos pequeños, pero realmente muy interesantes. Sí, cuando uno los conoce, se puede llegar a enamorar de su biología, os lo digo de verdad que eso pasa. Y bueno, tenemos otras especies más. Simplemente deciros que las especies exóticas colonizaban mucho mejor estas trampas que las especies nativas, lo cual nos venía a decir que eso también hacía que colonizasen mucho mejor también los barcos. Nos han aportado también muchos aspectos ecológicos. Aquí en negro simplemente las especies exóticas y en blanco son las nativas, y eran las especies que se recogían en las trampas. Fijaros que simplemente colocando trampas a 3 días tú ya las tienes llenas de especies exóticas, es decir, un barco que amarre en un puerto 3 días ya está infestado por estas especies y puede propagarla en solo 3 días. Si se queda 2 semanas, se llena brutalmente. Si se queda más tiempo, imaginaros. Y ya esta es la última diapositiva, pero simplemente quería deciros que las estrategias de gestión europea lo que quieren es que tú le digas un número. Bueno, vale, incluso cuando tú estás hablando con gente que se dedica a la gestión, te dice, vale, pero ¿cuál es el número? ¿Has ido a Ceuta? ¿Cuál es el grado de contaminación? Pues gracias a este grupo y a esta metodología estandarizada, como se puede hacer en muchos sitios, lo que llegamos a encontrar es que de un grado de 0 a 4, si tenemos 0 que es ninguna especie exótica y 4 un nivel de contaminación me refiero por especies introducidas muy alto, lo que encontramos estudiando los crustáceos peracáridos fue que Ceuta, es la primera vez que se ha implementado esta metodología en Ceuta y este índice en Ceuta, y la primera vez que se ha implementado en puertos deportivos, lo que encontramos es que el nivel de biocontaminación era de 3. Si utilizamos estos 2 parámetros, al final lo que te queda es un índice de biocontaminación de 3 que es muy alto. No llega a ser 4, pero es un nivel muy alto. Estos índices siempre se habían utilizado en ambientes naturales, pero nosotros creemos que utilizarlo en puertos, si son las vías de entrada, es quizá la forma más eficiente de alertar
claro, tú vas a un ambiente natural y te dicen, no, el índice de biocontaminación es de 1, de 2, no se encontraban índices de 3 ni de 4. Pues en los puertos deportivos estos índices llegan a superarse. Ceuta, la ventaja que tiene es que es un puerto muy renovado, entonces llega a 3 y no llega a 4. Ya estamos viendo que en otros puertos, como por ejemplo en Cádiz, Puerto América, el índice de biocontaminación es extremo, es de 4, lo cual nos viene a decir la relevancia que tiene estudiar los puertos deportivos y la información tan grande que nos dan los pequeños. Estos pequeños organismos nos están alertando, llevan muchos años alertando de que es un vector de introducción muy potente. Así que yo desde aquí quiero agradecer extremadamente el que el Instituto de Estudios CEUTIES confiara en nosotros para concedernos un proyecto para estudiar unos organismos que en principio no tenían un impacto muy llamativo, pero ellos supieron ver que la detección temprana es clave y que al fin y al cabo es la detección temprana lo que nos va a permitir reducir esa propagación de especies exóticas. Así que yo estoy tremendamente agradecida. También estoy muy, muy agradecida a vosotros por estar aquí y escucharme toda esta charla. También, por supuesto, a la Estación Marina de Ceuta, a José Carlos García Gómez y a José Manuel Ávila, que no está por aquí, pero ellos nos permitieron hacer todo este estudio de Ceuta también en la Estación Marina de Ceuta, y a los compañeros que me ayudaron en este estudio, que algunos están por aquí y a los cuales estoy también extremadamente agradecido. Así que, bueno, pues simplemente expresar mi gratitud y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responderos. Sí, yo estaba un poco agobiada porque digo, vaya la que le estoy soltando. Como tú quieras. No. Yo al revés, si tenía alguna pregunta, pues yo encantada de responderos y si no, pues... Mejor tener tiempo de sobra porque yo creo que habrá mucho. Yo he apretado un poquillo porque pensaba, digo, bueno, no me quiero extender. Bien, pues nada, damos al turno de participación. Quien tenga alguna cuestión o pregunta que plantear. José Luis, aquí en primera fila. Bueno, ya que estás de paso, nuestro compañero. Hola. Hola. Al escuchar tu charla me venía a la cabeza algunos ejemplos que hay en aguas de interior de regulación para evitar la propagación de especies exóticas en cuanto a tipos de barcos o embarcaciones deportivas, ¿no? Porque los hay, sobre todo en PRUG. Se ha regulado en PRUG de espacios en humedales interiores y no sé si hay algún tipo de normativa que también los regule a nivel marino, ¿no? Y no sé si es posible en puertos, digamos, más o menos, o sea, relativamente pequeños, es posible establecer algún tipo de, no sé, como vados que existen para vehículos en las explotaciones ganaderas, pues algún tipo sí, porque sí que los he visto en zonas en aguas en el interior. Pues la cuestión es que, claro, en el interior, por ejemplo, con el tema de mejillón cebra, pues lo que se está viendo es que producía unos impactos económicos muy grandes. En el momento que hay un impacto económico, se disparan las medidas de gestión. Entonces, pues ahí, pues gracias a esto, ha sido interesante, pues arrancar estas medidas de gestión. ¿Qué es lo que ocurre en el medio marino? Que hasta que no llegamos a un punto donde hay un impacto económico clave o claro, pues cuesta más arrancar esas medidas. Lo que sí que te puedo decir es que en Nueva Zelanda, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, pero sobre todo en Nueva Zelanda, ya se están comenzando a regular esos organismos que están en los barcos, exigiendo una limpieza y exigiendo unas medidas de limpieza no solo de las embarcaciones, también de los puertos, de toda la fauna que crece en todas las estructuras sumergidas. Entonces ahí se está intentando, porque el problema es que antes se utilizaban unas pinturas muy útiles, unas pinturas anti-fouling que la verdad que impedían mucho el agarre de estos organismos, pero se vio que eran muy, muy dañinas para el medio ambiente. Entonces se ha visto que utilizar pinturas muy tóxicas acaba siendo contraproducente. Entonces
se está apostando por una gestión más física, donde lo que se exija sea unas medidas de limpieza antes de que tú vayas a navegar. Entonces, pues lo ideal sería que también hubiera ayudas para que se pudieran producir esas limpiezas de los barcos, porque a lo mejor habrá propietarios que les cueste más llevar a cabo ese tipo de medidas, porque lo ideal también se ha visto es que aunque hay controversia ahí, pero parece que la limpieza profesional limpia mejor que, por ejemplo, los propios propietarios cuando intentan limpiar siempre se dejan pequeños recovecos. Entonces lo ideal es gestionarlo, pero gestionarlo bien. Pero es complicado, es complicado. Pero por ahora, antes que cordones sanitarios, parece que lo más eficiente en el medio marino sería limpiar el foco de propagación. Entonces, limpiar primero el puerto, que exista un control, que no haya especies adheridas a toda la estructura sumergida, y después limpiar todas las embarcaciones, exigir esa limpieza. Vale, nada más. Gracias. Gracias. Sí, aquí en primera fila, José Luis. Sí. Bueno, Macarena, yo darte la enhorabuena porque bueno, me ha parecido que has explicado de manera excepcional la dinámica de las invasiones biológicas y la problemática asociada, ¿no? Así como la caracterización, o sea, nos ha llegado todo perfectamente cómo se caracteriza o qué consideramos una especie exótica, cosa que no es nada fácil. Entonces me ha parecido la verdad que excepcional, ¿no? Yo creo que todos nos ha quedado perfectamente claro. Yo hacerte una pregunta. Hablabas de la dificultad en la caracterización del rango nativo de determinados taxones, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿se están utilizando o se están usando en estos grupos herramientas moleculares para llevar a cabo esta caracterización? En fin, índices de disimilitud genética, etcétera, ¿no? Pues sí, de hecho, yo no sabía si incluir algunas cosillas con las que hemos estado trabajando últimamente, pero me parecía quizá un poco denso y digo, bueno, pues si alguien me lo pregunta, pues de hecho es la clave para tratar de encontrar el rango el rango nativo es utilizar herramientas moleculares. Por ahora, por ejemplo, nosotros en Paracaprella pusilla, esa especie que se relacionaba con los hidrozoos y que tenía esas relaciones de mutualismo, lo que hemos hecho es utilizar ADN mitocondrial, diferentes marcadores mitocondriales, y lo que sí que hemos visto es que la diversidad haplotípica de esos haplotipos de esas secuencias es mayor en el rango nativo. Lo que ocurre es que en el rango exótico por aquí tampoco es baja, porque como hay muchas introducciones, al final estás teniendo multitud de introducciones. Entonces, al final, lo que nosotros hemos llegado a la conclusión son, primero, más herramientas moleculares, las nuevas generaciones de herramientas moleculares, Next Generation Sequencing, quizá con multitud de marcadores nos aporte todavía más información, pero sí que es cierto que estudiando la biogeografía de todo el género Paracaprella, sí que se observa que el núcleo de diversificación está en ese rango que nosotros creíamos nativo, que por ejemplo en el caso de Pusilla, de Paracaprella pusilla, es la costa de Brasil. Y ahí se ve que en la costa de Brasil y en el Caribe, en toda la zona atlántica de Brasil y la zona del Caribe, se encuentra la mayor diversidad de especies del género. Eso también te ayuda a pensar que ahí puede haber un foco de diversificación de ese género. Y por otra parte, otra cuestión que nos ayuda, porque como digo, es difícil abordarlo desde un único punto de vista, es que en ese rango nativo, potencialmente nativo, la especie es muy abundante en ambiente natural. Por ejemplo, tú aquí solo te la encuentras en ambiente artificial, en puerto deportivo, esporádicamente en algún sitio con muy poco oleaje natural, pero es raro. Donde más abunda es en puerto deportivo. Sin embargo, te vas a Brasil y te la encuentras que es súper abundante también en zonas naturales. Entonces, la cuestión para el rango nativo es, primero, utilizar herramientas moleculares. Por ahora, pues el ADN mitocondrial, que evoluciona más rápido que el nuclear, pues sí que nos da pistas interesantes, también nos da pistas de cómo ha llegado la especie hasta aquí, de cuáles sus vías de introducción. Pero es que el rango nativo es bastante más complejo que las vías de introducción. Entonces, al final, tienes que utilizar diferentes puntos de vista y nunca llegas a una conclusión tajante, ¿eh? Siempre es verdaderamente complejo. Y quien afirme muchas veces, pues esta especie viene de aquí,
con mucha tranquilidad. Si no te aporta pruebas rotundas, puedes dudar tranquilamente, porque es una cuestión muy, muy compleja. Al fin y al cabo, tú estás trabajando con entender la biogeografía de la especie desde su punto de origen. Entonces, es complicado, es una pregunta súper interesante. Muchas gracias. Claro, también porque estamos hablando de organismos marinos Efectivamente. cuya dispersión es mucho más sencilla, por llamarlo de alguna forma, que en otro tipo de organismos terrestres, claro, y eso complica mucho más la cuestión, ¿no? Y complica en el sentido de que tú dices, voy a coger poblaciones del rango nativo, y tú las coges, pero es que ese rango nativo está sometido a introducciones. Entonces, cuando a ti te llegan, oye, fulanito, mándame poblaciones de Mauricio, de donde es Escaura, esa especie que ha llegado aquí, la que tiene el pincho en la cabeza, que está desplazando otras especies. Oye, mira, mándame poblaciones de Mauricio. Tú no sabes si las poblaciones que están en Mauricio eran las poblaciones nativas o son poblaciones que acaban de llegar de Brasil. Y tú estás tratando de inferir patrones de poblaciones que probablemente o es posible que sean poblaciones introducidas en el área potencialmente nativa. Es decir, es complejo. Son especies que están en continuo transporte, en continuo transporte. Es complicado. En cambio, a lo mejor en especies donde el transporte es más esporádico, la propagación es más concreta, pues quizá sí que es mucho más claro ver cuál es el rango nativo. Pero en estas de puerto, muy complicado, muy complicado. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sí, hay voluntarios, varios, por donde prefieras. Hola, buenas tardes. Hola. La pregunta es respecto a lo que acabas de decir. Esos son ecosistemas dinámicos. Entonces, ¿existe alguna vez una estabilización de los mismos? Bueno, en el caso de los puertos deportivos, ¿se refiere? Sí, sí. Pues es complicado porque son ambientes donde tú, por ejemplo, pues cada 2x3 limpias, pintas, entonces sueltas contaminantes, estás limpiando el barco, por ejemplo, y sueltas un montón de jabón. Todo eso hace que sean perturbaciones que te puedan incluso eliminar la comunidad completamente. Entonces, no son ecosistemas estables porque no se les permite ese establecimiento. Eso hace que estas especies crezcan muy bien. Son especies muy adaptadas a esos hábitats muy cambiantes. Entonces, claro, la ventaja es que son núcleos donde tú puedes detectar un montón de especies introducidas. La ventaja también que tiene es que son especies muy adaptadas a ese tipo de hábitat, con muy poca estabilización. Entonces les cuesta conquistar el ambiente natural, porque los ambientes naturales son mucho más estables. Ahí las comunidades están mucho más estructuradas y las especies nativas son capaces de defenderse mucho mejor. Entonces, por eso son lugares muy interesantes para establecer estas estaciones centinela, que nos comentaba José Carlos ayer, estaciones centinela en ambiente natural. Pues ¿por qué no estaciones centinela en ambientes artificiales que son focos de introducción? Entonces, cuando ya te llega al ambiente natural, pues estás perdido, porque ahí la especie ha sido capaz de sobrevivir a hábitats muy inestables y a hábitats muy estables, y ahí va a pegar la explosión. En el momento que tú empiezas a ver una especie que tú siempre te la encontrabas en puerto, comienzas a encontrártela en las rocas, en los intermareales rocosos cercanos, es fácil que tú digas, eso quiere decir que ahora las condiciones son propicias y aquí va a competir con mucho éxito. Pero ¿tenéis estudios que a lo largo de 5, 10, X años el número de especies sea totalmente distinto o parcialmente distinto? Sí. Por ejemplo, cuando hacemos las fluctuaciones estacionales, si tú comparas las fluctuaciones estacionales con un ambiente natural, con un intermareal rocoso que esté cerca, vamos, a pocos metros, tú ves unas fluctuaciones a lo largo de los años que puedes obtener un patrón. A lo mejor no es un patrón precioso, pero encuentras un patrón. Cuando tú haces esos mismos estudios en puertos simultáneamente, es que no hay manera de encontrar en muchas ocasiones patrones. De repente te pegan picos extremadamente altos en marzo, te vas a marzo del año siguiente, no hay nada, ni una. 2 años después, un pico enorme. Realmente pasa eso. De hecho, en Ceuta, cuando fuimos, la primera vez que fuimos, no encontramos apenas especies exóticas del grupo en los que yo trabajaba, ¿no? En los que yo trabajo actualmente.
Y entonces, pues bueno, pensamos, bueno, Ceuta, que es muy interesante, tiene mucha renovación, es un puerto muy peculiar y parece estar protegido de esa invasión. Pero es que juraría que fue un año después. Si no fue un año después, quizás fueron 2, pero no más de 2. La comunidad era completamente diferente y, por ejemplo, esa especie escaura, por ejemplo, acababa de llegar y ya tenía unas abundancias tremendas. Era una de las especies dominantes de la comunidad. Entonces, las especies dominantes cambian mucho en estos ecosistemas. Es que continuamente tú estás propiciando condiciones muy diferentes. Cada mes, pues si tú has utilizado un ambiente para limpiar tu barco, si tú has utilizado un tipo de limpiador para limpiar el barco, o si has utilizado una pintura diferente, o si has cambiado una estructura del puerto, o si has incorporado una estructura que te altera el flujo, son ambientes que continuamente nosotros, el ser humano, cambia de manera muy rápida. El ser humano es un agente que actúa muy rápido, alterando los ecosistemas. Entonces, claro, los ambientes antropizados lo que tienen es eso, que es que no se estabilizan, no se les deja. Continuamente estamos nosotros metiendo cambios. Muy bien, gracias. Vale, bueno, ni creo que tampoco digamos, si eligiéramos un ambiente 100% natural, una localidad inmaculada, donde no se notase la mano del hombre, cosas que ya pues no existe, ¿no? Sobre la Tierra. Realmente la idea de estabilidad es como si mirásemos a este tipo de medio y tuviéramos una foto, pero la realidad es una película, nunca hay estabilidad. Puede haber un equilibrio dinámico, pero en principio yo creo que en general en la realidad no existe esa estabilidad. El problema es cuando la velocidad de cambio ya se ve acentuada, ¿no? por la actividad humana, que eso es lo que provoca ya unos desequilibrios un poquito que se pueden escapar de control, ¿no? Y que no tenemos claras las consecuencias, pero la vida y la naturaleza es dinamismo, la evolución es dinamismo, no hay estabilidad, nunca, siempre hay una carrera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Macarena. Te voy a hacer una pregunta que tal vez es difícil de responder y te la hago desde mi más absoluta ignorancia. Estáis trabajando, entiendo, en una fase de detección temprana, es vuestra línea de investigación, pero ¿podrías aventurarnos algo sobre los posibles impactos negativos que puede acarrear este grupo de crustáceos que estáis estudiando? Pues para empezar, gracias por la pregunta. Para empezar, el tema de desplazar especies nativas de otros crustáceos nativos, a ellas sí que estamos viendo. Lo que pasa es que es muy difícil establecer relaciones causales. Entonces nosotros observamos patrones, observamos comportamientos agresivos. Yo he pasado algunos vídeos muy rápido para no entretenerme, pero por ejemplo, en el caso de escaura, la especie que encontramos aquí en Ceuta, que antes estaba la nativa y de repente apareció, una especie muy agresiva. Entre ellas mismas, cuando están en condiciones de estrés, se decapitan unos a otros, rápidamente se cortan el cuello unos a otros, es decir, son muy agresivas. Y esa agresividad también la pueden volcar con las especies nativas de aquí. Entonces sí que estamos viendo desplazamiento de especies nativas. Después, otra cuestión interesante que estamos viendo también ahora es la posibilidad de que actúen como vectores de patógenos. Ahora estamos colaborando con investigadores de la Universidad de Málaga que están analizando los microorganismos que llevan en su superficie y presentan virus y patógenos que no siempre son comunes de aquí. Entonces, no tienen por qué ser perjudiciales, no tienen por qué ser patógenos, pero te da una pista de que quizá una población que entre el año que viene te traiga unos virus patógenos. Entonces, como digo, es muy difícil muchas veces aventurar impactos, entre otras cuestiones porque es muy difícil predecir cuáles son las condiciones del año que viene o dentro de 20 años, porque son especies que cuando encuentran unas condiciones adecuadas pegan la explosión. Entonces nunca sabes cuándo las van a encontrar. Entonces, pues no sabemos. Podría llegar una especie que transmitiese patógenos incluso que fueran letales para el ser humano, no lo sabemos. O especies que fueran letales para peces de interés comercial, ahí ya empezaría porque son alimento para peces. Los crustáceos, los peracáridos, pues son alimento natural de muchos peces de interés comercial y de que no tienen interés comercial. Entonces, quién sabe si a lo mejor llegan algunas especies que puedan afectar
a estos peces. Entonces, no lo sabemos. Yo por eso hablaba de que a mí me interesa más pensar que tienen impactos negativos potenciales. Entonces, quizá ahora no los estás viendo de forma evidente, pero no sabes si en un futuro los puedes ver. Y pasa como en el Rubulosteris. Probablemente el Rubulosteris hace 5 años era una matita así, y nadie, ¡buah!, esto no es nada. Pero 5 años después, por las circunstancias que sean, pues pega la explosión. Y es la misma especie. Antes no era invasora y ahora sí. Antes no era interesante y ahora sí. Pues es complicado. Pero como digo, yo prefiero pensar en ese impacto negativo por ese principio de precaución, de ese presunto culpable, antes que... Y no estar quizá un poco tan obsesionados con... Pero ¿qué impacto negativo tienen? ¿Qué impacto negativo tiene? Porque parece que si no, no interesa la gestión. Y de verdad que la gestión, lo habéis visto, José Carlos nos puede ilustrar, la gestión es muy complicada una vez te llega una invasión masiva. Es muy, muy difícil. Si tú quieres gestionar la especie exótica, te cargas especies nativas también. Están en convivencia, entonces cuando quieres erradicar una especie, con la Caulerpa taxifolia, por ejemplo, la Caulerpa racemosa, otras algas también exóticas, invasoras, las arrancaba, y al arrancarlo, intentando reducir la invasión, pues se propagaban pequeños trozos de alga, pues al final esas medidas aparentemente de erradicación acababan propagando más la invasión. Entonces, la pregunta del impacto es súper interesante. Está claro que al final las invasiones, si son un problema, es por el impacto que generan. Pero a mí me gustaría, pues, intentar entender que es difícil muchas veces predecir el impacto. Y muchas veces prácticamente imposible determinar la relación causal. Es que en ciencia la causa, por ejemplo, cuando yo digo, creo que está desplazando a la especie nativa, pero es que no lo puedo saber. Es que... es muy, muy difícil, si no imposible. Tú puedes estimar con una probabilidad X de que tu hipótesis sea correcta. Pero no sé si he respondido o no a la pregunta. Bueno, el caso es que ayer hablábamos la importancia de las estaciones centinelas, de los mecanismos de seguimiento. Es decir, somos muy incrédulos, necesitamos tener ya el aliento del cogote, o que nos estén pinchando para darnos cuenta ya de que hay un problema. En el caso del alga ocurrió un año, bueno, no sé, esperaríamos, igual que ha venido, igual se va, ¿no? Pero eso ocurrió en 2015 y ha vuelto, y hasta que no se ha repetido una y otra vez, pues parece que no terminamos de reaccionar, ¿no? De hecho, bueno, ya estábamos, como ahora parece que ya hay una actuación en marcha, que es probable que dentro de 2 años tengamos ya una información básica para gestionar. Pero es que los primeros arribazones masivos ocurrieron en 2015, en el verano de 2015, y si no me equivoco estamos ya en 2019. Somos muy lentos, muy incrédulos, no nos cuesta creer este tipo. Bueno, no pasa nada, bueno, ya, hasta que no nos afecta muy directamente y no, a lo mejor nos toca ya el bolsillo de manera importante, no reaccionamos, ¿no? De hecho, si no me equivoco, algunas de las fotos de José Carlos, las más antiguas de esas cuadrículas, se han ido acumulando de una serie de años, en toda la serie de años que ya han estado aquí estudiando los fondos marinos, pero no con el objetivo de la Rubulosteris. Nadie sabía todavía lo que era la Rubulosteris, pero ahora se demuestra la utilidad de tener una foto de un determinado punto, pues no sé, en el verano de 2004, que parece que... pero nos cuesta mucho. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira aquí. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar felicitarte, que me ha gustado muchísimo tu charla. Y te quería preguntar, porque cuando estuviste hablando de Caprelas cauras, me vino a la cabeza también, pues, que existe como un patrón muy parecido a un bicho que yo estoy estudiando. Bueno, tú lo sabes, que no es, en este caso no es un crustáceo, es un poliqueto. Pero bueno, en el caso de Caprelas cauras, ¿no? Es un caprélido que viene del Mar Rojo, que se asienta en el Mediterráneo, y lo descubren por primera vez en Italia. Y es justo lo que pasa también con el poliqueto que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces, claro, a mí me viene a la cabeza, ¿no?, la pregunta de que se descubre en Italia porque la primera invasión ha ocurrido en Italia, o porque a lo mejor
le han dedicado más tiempo, han sido pioneros, ¿no?, en el estudio de invasiones, más que en otros lugares que realmente cabría esperar de haberlo encontrado antes, ¿no?, como a lo mejor la costa norte de Egipto, o la zona de Turquía o Israel, porque es verdad que en mi caso, ¿no?, en el caso del poliqueto, lo descubren como 10 años más tarde en Turquía. Antes de que, entonces me queda ahí un poco la cosa, la duda de si es de una manera o de otra. Pues me parece muy interesante la pregunta. Es cierto que la laguna de Venecia es un punto clave de introducción de especies, pero para que te hagas una idea, la otra especie que tenemos también exótica, Paracaprella pusila, se encontró hace poco por primera vez en Israel. Se encontró en unas algas, en unos briozoos que llegaron a la playa, a la deriva, y había muy pocos ejemplares. Entonces le dijimos al investigador que nos envió la foto: oye, mira, es súper interesante, pero nos interesa además hacer la genética de estos organismos, ¿puedes ir a coger más y lo fijas en alcohol? Y dijo: es que mi vida vale mucho, porque lo había encontrado muy cerca de la Franja de Gaza y le era imposible ir otra vez. Lo había encontrado de casualidad, además, porque habían llegado a una zona que estaba cerca del límite donde él podía coger los briozoos estos. Con esto lo que te quiero decir es que ¿cuánto tiempo lleva la especie en esa Franja de Gaza tan cerca del canal de Suez? Pues no tenemos ni idea. Entonces es complicado. Es cierto que la laguna de Venecia es un punto clave porque es un punto estratégico, un foco de introducción de especies, pero es mucho más fácil muestrear la laguna de Venecia. Hay muchos más investigadores trabajando ahí que muestrear, pues, por ejemplo, como te digo, pues todas esas zonas conflictivas y además tremendamente interesantes, porque es que están pegados al canal de Suez, cerca del canal de Suez. Entonces, no te puedo responder a la pregunta. Lo único es esta reflexión de que no lo sé, pero José Luis quiere aportar, creo. Bueno, yo tengo otra preguntilla así rápida, que si tenemos tiempo. Sí, es que sí, también sí. me ha parecido muy muy interesante la etología de los caprélidos, ¿no? El comportamiento que tienen, que si cuidado parental, que si también defendía, ¿no? Se defendía frente a un nudibranquio. Y no sé si sería posible a lo mejor poner un poquito más de vídeo, que se me han hecho muy, muy corto, pero es que me resulta muy interesante. No sé si se podría. Pues si me hubiera dejáis, tiempo. no lo sé cómo vamos Ahorita de que la tiempo. verdad que... Por supuesto, te dejamos. Pues, Ya está, ¿no? simplemente, Sí, da tiempo. pues, Sí. José Luis, si quiere aportar mientras voy buscando el... El micrófono, por favor. Ay, pues un momentito. No, simplemente a lo que comentaba, yo creo que efectivamente muchas veces la clave, incluso en organismos terrestres, relativamente bien conocidos, la clave está en que haya una persona o un equipo de investigación o un investigador que diga, joder, esto es otra cosa, ¿no? Es tan sencillo como eso. Te puedo poner ejemplos. Aquí hace ahora 21 años citamos por vez primera una especie de foracanta. Yo creo que casi todo el mundo conoce las foracantas, ¿no? Que es un escarabajo longicornio que es plaga de los eucaliptos. Y aquí en Ceuta lo encontramos. Foracanta recurva, la que era conocida desde el año 81 en toda España, era la foracanta semipuntata. Encontramos la foracanta recurva. Sacamos un articulito, nueva plaga para la región mediterránea, no sé qué. Y nada más que salí, a los 4 días ya estaban llamándome 6 o 7, uno de Sevilla, otro de no sé dónde, otro de tal. Pero si esto es que yo lo tengo ya aquí en la colección de hace un montón de tiempo y no sabía lo que era, no sé cuánto, esto yo me creía que era tal cosa. Aquí no, posiblemente en el sitio donde se cita por primera vez no es realmente donde ha aparecido por primera vez. O sea, la especie ya posiblemente aquí llegó mucho más tarde que a la península, ¿no? Y en Marruecos ha aparecido por todos sitios a continuación. O sea, que muchas veces es dar el toque de atención, oye, hay esta cosa y además se diferencia de la otra por esto. Tan tonto como eso, vamos. Ya está, Bueno, simplemente eso. Pero bueno, aprovechando un poco también para relacionar, claro, expertos en cada grupo y viendo la complejidad que tienen, no puede haber un experto cada 10 kilómetros todos los días esperando a ver si llega. Pero bueno, ayer se habló en la primera ponencia de las redes estas de voluntarios con metodologías sencillas de buceadores para detectar, ¿no? La ciencia ciudadana, la participación podrá haber un experto cada 50 kilómetros, pero cada kilómetro o cada 500 metros igual hay una persona que no es tan experta, pero que está pendiente de una manera más continua, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir
pues, y el futuro. Mañana también tendremos una ponencia muy interesante sobre todas estas cuestiones, que bueno, cualquiera que esté un datito de, oye, una especie de ave, pon y al móvil y te llega y tal, y uno, pues así se podría hacer algo más práctico. Totalmente. Bueno, yo suelo dejaros un vídeo que no me había dado tiempo a poner, pero para que veáis cómo es de agresivo la especie que encontramos aquí en Ceuta, Caprelas cabra. Y bueno, ahí está luchando dos machos entre ellos. Guerra de Tronos. Totalmente. Además, es muy peculiar su manera de luchar. Y fijaros, vamos, o sea, aquí están a muerte y aquí probablemente, pues... no sé si veremos no se ve la decapitación, pero suelen acabar. Lo siento. Eso era lo que querías ver, Alejandro. Yo soy muy de decapitación, pero sí. De hecho, cuando los estás observando, pues ves sobre todo organismos machos adultos sin cabeza y tú dices, pues nada, ya le han cortado la cabeza. Se quedan con las hembras y bueno, pues... Se quedan sin cabeza, pero con las hembras. No, se quedan cada uno pues suele proteger una hembra en la que está normalmente preñada, ¿no? O en ocasiones incluso todavía no está preñada, pero tienen a la hembra que la están como, no sé exactamente cómo se llama el comportamiento, pero la llevan agarrada, como diciendo, esta es mía, que no se me escape. Entonces, si se ponen a luchar y muere uno que tenía una hembra protegida, pues esa hembra protegida pasa al macho ganador. Entonces, pues también ahí se van robando las hembras unos a otros. Son bichos muy interesantes. son bichos muy peculiares. Y después, por ejemplo, lo del cuidado maternal. Aquí vemos, por ejemplo, la hembra. Aquí tenemos el mayor experto de caprélidos, que es José Manuel Guerra. Yo estudio la ecología de las invasiones, pero realmente él es el que estudió la biología de estos organismos. Pero es que este bicho es muy especial, es cabra. Por ejemplo, tiene ese cuidado maternal. No todas las especies lo tienen, pero aquí veis los chiquinines están pegados al cuerpo de la hembra y eso hace que esa prole tenga más probabilidades de sobrevivir. Que, por ejemplo, en algunas especies nativas de aquí, pues no lo tienen ese cuidado maternal. Entonces, pues los juveniles están más expuestos a condiciones adversas. Entonces, pues esta gente trae características de fábrica que de alguna manera también favorecen su éxito de establecimiento. Entonces, pues tiene estas peculiaridades. Y nada, pues no sé si... el caso, a mí me deja eso, el de los machos que simulan ser hembras para que le proteja a otro macho. Eso es como conseguir que siempre te inviten, ¿no?, a comer y demás. Eso, ¿no? eso es verdaderamente... Es un truco por sus riesgos, ¿no?, me imagino. Sí, de hecho... Estos bichos, estos organismos es muy difícil publicar en revistas muy potentes, pero este estudio del Paracercei esculta es un isópodo, pero se publicó en el Nature, que es difícil para nosotros llegar a revistas de tanto impacto, porque generalmente no tienen tanta audiencia. Pero cuando se descubrió, la gente se quedó alucinada porque era un hombre que estudiaba pues simplemente la dinámica poblacional. Entonces le costaba mucho, había una especie de hembras que las veía muy raras. Entonces de repente le descubrió los penes y dijo, ¿esto qué es? Si son hembras con penes. Y entonces dijo, ¿son travestis o qué es lo que es esto? Y entonces al final, viendo cómo era su comportamiento, son isópodos que viven en cavidades. Entonces son cavidades, viven muchas veces en esponjas. Entonces, pues en la cavidad de una esponja normalmente se mete el macho alfa, el macho grande, suele ser grandote, suele llegar a ser 1 centímetro. Para mí eso es grande. Entonces se mete el macho alfa y entonces llegan todas las hembras. Normalmente te encuentras casi todo hembras y macho alfa, este macho gordote. Pero claro, al final lo que se veía no era que hubiera poquísimos machos y todo hembra, sino que en ese harén de hembras que viven en esa cavidad, pues había muchos machos falsos y además hay dos tipos de es que es complicado, hay dos machos que cada uno utiliza diferentes disfraces, uno de hembra grandecita y otro de hembra para gustos colores, ¿no? Entonces pues hay machos que se quedan como machos, pero hay otros machos que se transforman en esas hembras, que se transforman en morfología externa de un tipo de hembra grande
y otros como en una morfología externa de una hembra como más joven, como diciendo, pues mira, si al macho alfa le gusta la joven, me quedo yo. Si al macho alfa le gusta la vieja, pues se queda el otro. Y si le gusta la variedad, los dos. Efectivamente, y si le gusta la variedad, totalmente. Entonces se quedan ahí protegidos. Son bichos muy... Este que es para hacer y esculta es un gran invasor. No, tendríamos que pensar el año que viene hacer una ponencia monográfica. Son muy... De verdad que son... Que sí, que son... Vamos, luego tendrá su repercusión y su trascendencia científica, pero es verdad que a la hora de publicar o trabajar en estas cosas tan naturalistas, no tan de observación, pero... El naturalismo es verdad que ha quedado muy pasado de moda, es pero poco rentable. Es precioso, al fin. O sea que agradezco muchísimo el interés en la pregunta, porque para mí realmente es fascinante, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos sobre tiempo. Perdóname, José Manuel, con el micrófono para que... ¿Esos machos camuflados lo copulan con las hembras y las hembras o no? Claro, claro. Pero ¿y las hembras entonces no tienen preferencia por el macho alfa? ¿También le gustan esos falsos machos? Las hembras no tienen preferencia, las preñan. Pero las hembras lo que quieren es estar protegidas. Entonces, cuando llegan, está intentando copular el macho alfa, llega el otro y le mete los penes. O sea, le introduce los penes. O sea, perdón por la expresión, pero no elige. La hembra está tranquila porque la hembra considera que está protegida en ese harén con ese macho alfa, que suele ser único el macho alfa que está ahí en ese harén, protegiendo el harén. Entonces, cuando hay comportamientos precópula, el macho alfa, de alguna manera, pues comienza la precópula y se acerca, pues el otro macho, como es más pequeño que el macho gordo, pues aprovecha la ocasión y fecunda. O sea que sí que tienen éxito reproductivo, claro, esos machos camuflados. El objetivo de esos machos no es sentirse protegidos con el macho alfa, es copular. Copular sin que les vean y sin tener que luchar con el macho alfa, que se siente tranquilamente pensando que es otra hembra que está por ahí. No lo ataca. Entonces, está tranquilamente en su comportamiento reproductor, no le importa que haya otras hembras cerca. Pero es su objetivo. Perdón, con el micrófono, sí. No, ya por concluir el asunto, vamos que a ver, me voy a quedar con la intriga, Vamos a ver que estamos ya... Estos son dos rombos ya. Aquí estamos ya sopesando posibilidades. ¿Cuál? No sé si estamos en horario infantil. Sí, no, digo que cuando se le acerca el macho alfa a este macho hembra, morfológicamente, ¿qué hace esta criatura? ¿Huye, no huye o se deja hacer? Pues no lo sé. Eso es una pregunta muy interesante, pero no lo sé. Imagino que se escaqueará. Sí, pero puede. No lo sé, ¿eh? Eso ya no lo sé. Bien, vale. Seguro que hay observaciones. Muy bien, muchas gracias. Cerramos el tema. ¿Alguna otra pregunta? Que no sea de... Si no hay más preguntas, os pediría un momento más, que José Luis tiene que explicar una cosa importante sobre la excursión. Vale, le dejo el sitio y ya a continuación el descanso.